y ya lo tenemos en pantalla al analista constitucionalista Israel Quino. Un gusto saludarte desde aquí, desde Tarija, un saludo hasta La Paz. Estimado Aníbar, muy buen día Patricia y al programa. Y a través de TV. Israel, bueno, lo que nos viene hoy día la consulta es la siguiente. Sabemos de que el Ejecutivo está por un lado tomando medidas políticas, el Legislativo por el otro lado. A ver, ¿qué tenemos por el lado del Ejecutivo? Estado de calamidad. Y por el estado del Legislativo, estado de excepción. Esto me hace irme al artículo 137, 130 de la política del Estado. ¿Cuál es tu análisis con relación a este comportamiento político? El Ejecutivo está en pelea con el Legislativo y no está yendo a la meta, al objetivo que es justamente la pandemia. ¿Qué está pasando? Sí, así es. Coincido, el Ejecutivo como el Legislativo se están entrampando en virtud a posiciones políticas que no le hacen nada bien a la democracia y principalmente tienen en el pueblo boliviano a los principales, ¿no? Consecuentes, ¿no? Como consecuencias el pueblo boliviano, quien tiene que facturar estas intransigencias, estos empantanamientos políticos entre Ejecutivo y Legislativo. Lo que sanciona el Legislativo, lo que aprueba el Legislativo, el Ejecutivo no lo promulga, lo envía en consulta al Constitucional. Lo que el Ejecutivo solicita para créditos financieros, el Legislativo lo empantana a título de justificación técnica. Esta crisis política, Aníbar, se está traduciendo en una crisis institucional y eso es muy peligroso para la democracia. Es un tiempo en el que deben generar un acuerdo y contrato político nuevamente, pero a partir de este posicionamiento en pro del pueblo boliviano. Hay un tema trascendental, la salud del pueblo boliviano, el sistema de salud. Deben pelearse, Aníbar, deben estar en pugna política por quién optimiza las compras en respiradores, equipos médicos, bioseguridad, ítems para la salud, unidades de terapia intensiva, centros de aislamiento, no en este tipo de pugnas que nada bien le hacen al pueblo. Israel, esto como preámbulo, pero ya entrando en materia, ¿qué es el estado de calamidad? ¿Y de qué se diferencia con el estado de excepción? Inicialmente, el estado de excepción, ¿no? Porque ya hay una ley que desarrolla legislativamente el estado de excepción, se lo ha pasado al Ejecutivo, el Ejecutivo no ha promulgado, ha enviado en consulta, el Tribunal Constitucional admite esta consulta, pero no dispone, ¿no? Y eso es lo que conocemos públicamente, ninguna medida cautelar o preventiva al respecto de la vigencia de esta ley. Por ello, la Asamblea, a partir de la presidenta de la Asamblea, la senadora Eva Copa, la promulga y en este momento está en vigencia hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario. Ese estado de excepción regula situaciones de conmoción interna, zozobra, cuando se genera este tipo de eventualidades, peligro a la seguridad interna, por ejemplo, que no tiene que ver con el reciente decreto supremo 4301 sobre el estado de calamidad pública que ha decretado el gobierno. Y eso es muy minucioso de analizar, Aníbar, porque se está interpretando el 339 de la Constitución que dispone que sin necesidad de ley puedan disponer del 1% del presupuesto en caso, ¿no?, de que se genere necesidad en gasto por calamidad pública. Este decreto supremo tiene todavía una instancia de aprobación que va a ser, en cuanto al desembolso de dineros, la decisión de los miembros del directorio del Banco Central de Bolivia, que vía ley 1670 tienen que aprobar o desaprobar la solicitud del crédito al sector público que realiza el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo importante de este análisis? En Bolivia, el decreto supremo 4245 sigue vigente. El artículo 2, ¿qué dispuso de este decreto supremo? Que el Estado boliviano levanta el estado de emergencia nacional por el coronavirus en Bolivia. Tu micrófono, estimado. Nuestros gobernantes no estamos en estado de emergencia nacional, lo han levantado vía decreto supremo. Entonces, al no estar en un estado de emergencia nacional, difícilmente se puede decretar
estado de calamidad pública, porque ni siquiera estamos en estado de emergencia, y así lo dispone el decreto 42. Permíteme, Israel, permíteme un momento para aclarar a la ciudadanía. En la Constitución Política del Estado, en nuestra Constitución, no existe el término estado de emergencia, está el estado de excepción. ¿Es lo mismo o qué está pasando ahí? No, no es correcto, no existe el estado de emergencia como tal en nuestro mandato constitucional, sí los estados de excepción, pero tampoco las autoridades del órgano ejecutivo han dispuesto a acogerse a un estado de excepción, justamente por la previsión del ejercicio de los derechos y garantías en el país, que son fundamentales. Entonces, no ha definido irse por un estado de excepción, solamente por una declaratoria de emergencia, que además, mediante decretos supremos, le ha permitido generar una serie de movimientos financieros para paliar el sistema de salud. De allí se desprende, ¿no?, esta otra interpretación de los estados de calamidad. Por ello es complejo analizarlo, porque no estamos hablando solamente de un decreto supremo que permita compras o contrataciones. Estamos hablando del movimiento de dineros del Tesoro General resguardados en el Banco Central. Y solamente por un ejemplo, Aníbal, ya el 2003, por decreto supremo, a título de gastos reservados, también se movilizó, traspasó fondos del Estado. Y esto les generó responsabilidad penal a los ejecutivos del Banco Central. Por ello, mucho análisis y mucho cuidado con lo que definan los ejecutivos del Banco Central, porque esta interpretación que se está realizando normativa en virtud de un decreto supremo que aparentemente sí está en los márgenes dispuestos por la Constitución, no está teniendo un margen concordante con lo que debiera entenderse por un estado de calamidad. A ver, lo que acabas de decir me parece muy importante. De acuerdo a lo que tomen la decisión, los ejecutivos del Banco Central de Bolivia, les podría venir una responsabilidad penal. Por supuesto que sí, así es. La ley 1670 dispone que las decisiones de traspasos financieros a crédito del sector público se definen por 2/3 de los miembros del directorio del Banco Central. Los miembros del directorio del Banco Central tienen que analizar jurídicamente si ese decreto es permisible interpretando la Constitución y cómo lo están fundando, porque ya otro levantó el estado de emergencia nacional, cuyas medidas también han sido de emergencia, disponer recursos, compras y contrataciones. Ya se lo hizo mediante decreto supremo, pero si hoy, a título de este decreto supremo recientemente aprobado, 4301, pretenden mover dineros del Banco Central, los miembros del directorio deberán analizar si corresponde jurídicamente o no, porque tú sabes, Aníbal, hechos de corrupción no prescriben. Mañana o pasado puede activarse una responsabilidad mediante un proceso penal al respecto. Perfecto. Ahora bien, si el director puede apagar su micrófono, le agradecería. Israel, también se ha visto que entro en este análisis de excepción, de calamidad, no solamente están involucrados temas económicos, sino también el tema de los derechos humanos. ¿Cómo podemos analizar los derechos humanos desde esta perspectiva? Sí, el mandato constitucional es expreso sobre la tutela de los derechos humanos y la responsabilidad del Estado en cuidar, precautelar, ¿no?, un derecho fundamental, pero además, primera responsabilidad financiera del Estado como función suprema, la salud. De allí que el gobierno puede generar una serie de políticas y medidas para disponer la tutela en la salud. ¿Qué antecedente negativo tiene el gobierno al manejar recursos del Estado en pro de la salud? Hoy día, Aníbal, se cumplen 71 días del compromiso presidencial de recuperar los más de 2 millones de dólares que se generaron en la compra de los famosos 500 respiradores. Compromiso presidencial de recuperar cada boliviano que se utilizó del dinero del Estado en la compra de los respiradores. ¿Cuánto en dinero se ha recuperado de esa compra? Absolutamente nada. El compromiso presidencial ha quedado ahí en pie o en discurso, no se ha hecho nada. Entonces, si bien los derechos humanos pueden generar esta condicionante de disponer, de generar presupuesto para, por ejemplo,
atención prioritaria de salud o compra de equipos, eso es lo primero que debe prevalecer para un gobernante, pero el antecedente es funesto para el órgano ejecutivo por la compra de los respiradores, en este momento investigados respecto a la responsabilidad penal con el caso que está en este momento en la Fiscalía. Entonces yo creo que deben primar intereses de gobierno para el pueblo, no intereses de gobierno electoral. Deben sentarse con el legislativo, deben explicar y responder a los requerimientos que le hace el legislativo para lograr una solución pertinente en este tiempo, porque los bolivianos necesitamos atención en el sistema de salud. Ya hasta el sistema de salud privado ha colapsado, los cementerios están colapsando, entonces se ha desbordado ese tema del efecto pandémico y lamentablemente cuidando, ¿no?, sus proyecciones electorales están generando este hecho vulneratorio de los derechos humanos, lo que es inconcebible, y necesitan un redireccionamiento en la voluntad política para poner solución a este conflicto. Ya para ir concretizando esta entrevista, Israel, ¿cómo podemos definir hoy los derechos humanos con relación al derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la transitibilidad, el derecho a la movilización? Y hoy no podemos dejar de lado el tema del derecho a la protesta. ¿Qué está pasando con el derecho a la protesta, sobre todo en la ciudad de La Paz? Sí, ayer en Ibar hemos tenido o el martes más bien, una movilización de sectores sociales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, y producto de ello se ha generado una denuncia penal, ¿no?, de parte del órgano ejecutivo a quienes habrían organizado y promovido esta movilización. Ello lo incongruente de estas decisiones y pronunciamientos públicos. El derecho a la protesta es también un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. No se le puede restringir a ninguna organización social expresar, ¿no?, su protesta a título de que algo en este pueblo organizado está demandando hacia las autoridades gubernamentales. Lo otro también que se debe tomar en cuenta, y totalmente reprochable, que a título de una movilización se atente a la seguridad de los periodistas, al personal de salud, inclusive afectando una ambulancia. Eso es totalmente irracional. En el momento en el que uno activa el derecho fundamental a la protesta, también debe resguardar los demás derechos, a la salud pública, por ejemplo. Entonces, esta conflictividad, ¿no?, entre contraposiciones de derechos debe tener un margen amplio de interpretación, y las denuncias penales, la persecución penal no es el camino. El derecho a la protesta es un derecho constitucional y tienen todo el derecho de manifestarse organizaciones sociales, sindicatos, central obrera, grupos de padres de familia, todos tienen derecho a organizarse, y el Estado, ni siquiera un órgano todavía transitorio, puede limitar ese ejercicio. Ahora, a título de aunque estas movilizaciones, me permites, aunque estas movilizaciones en una crisis sanitaria que ya la tenemos, porque sabemos que ya están saturados nuestros hospitales, pero además está el hecho que desemboca también en muerte, en contagios, en más contagios. Pues que ya no hay que analizar eso, porque justamente ayer lo estaba entrevistando a Félix Pazzi, y obviamente él me decía que, bueno, ya prácticamente nos ha salido el control de las manos del contagio, ya qué más da si se movilizan 100, si se movilizan 1000. Lo importante es no evitar más decesos. ¿Estás con eso? ¿Estás con ese mismo criterio, Israel? Coincido, Níbar, en que cualquier medida, cualquier acción que promueva, ¿no?, la expansión del contagio es totalmente desatinada, ¿no? Sin embargo, un elemento de primacía de la realidad nos dice aquí en La Paz que lo último es resguardar la salud. El servicio de transporte público masivo, teleféricos, pumacataris, el sistema público de minibuses, taxis y micros, es irrestricto. ¿Cómo se están resguardando las medidas? Los bancos trabajan normalmente. El servicio público en atención de gobiernos municipal, departamental y nacional trabaja normalmente. Entonces, ¿cómo, no? Si queremos evidentemente definir, restringir cuarentenas y evitar contagios, todo lo demás es libre. Mercados es libre, banca privada ejerce libremente, las actividades comerciales son libres, industriales son libres.
pero cuando se quiere observar a la protesta, el derecho a la protesta, se ponen todos los impedimentos. Pero para todo lo demás no se dice absolutamente nada. No coincido en esa apreciación del gobernador de La Paz de decir, bueno, ya estamos contagiados y qué más da. Eso es irresponsable. No es que qué más da, el gobernante está para resolver aquello, el gobernante está para atender al pueblo, a quien está gobernando, sea en el nivel municipal, departamental o nacional, y por ello deben dejar de primar intereses políticos. Si en este momento, Aníbal, la presidenta candidata deja de ser candidata, se destraba todo el problema político en el legislativo, así no hay intereses que cuidar y todos de manera mancomunada trabajan por la salud. Una vez que haya elecciones en el país, esos 2/3 que en este momento son candado para el Ejecutivo ya no van a ser tal. La nueva recomposición del órgano legislativo va a haber una correlación plural de fuerzas políticas. Y en esta correlación plural de fuerzas políticas ya va a generarse un escenario diferente para generar gobernabilidad legislativa política con otro gobierno de 5 años que le permita tomar decisiones en materia de políticas de salud, no medidas ya paliativas que no han dado efecto. Culmino con un dato, Aníbal. Si hubiéramos ido a elecciones el 3 de mayo, teníamos ni siquiera 2.000 contagios en el país. Hoy, cuando se están reprogramando y postergando tanto las elecciones, estamos bordeando los 70.000 contagios. Vean la forma irresponsable que han manejado la información, las medidas paliativas para prevenir y contener que no han servido absolutamente de nada. ¿Quién es el directamente afectado por estas indecisiones políticas? El pueblo boliviano. Israel, prácticamente te has adelantado una de mis preguntas que iba a hacerte con el tema, ¿qué consejo darías al Ejecutivo y al Legislativo? Pero, a ver, lo que he podido captar de tu anterior exposición es el hecho de que has dicho que el candado más grande que traba todo esto es prácticamente que la presidente hoy transitoria es candidata. Si dejaría de ser candidata, todo esto iría en mejor puerto. Sin duda, indudablemente. La tesis que en este momento se sostiene sobre que, todavía se sostiene que es un gobierno golpista, nada más falso, Aníbal. Es un gobierno efecto de la sucesión constitucional, producto de una crisis política ante la ausencia y vacío de poder por ausencia definitiva del expresidente Morales. Es un gobierno constitucional, es un gobierno legal, pero no es legítimo. Y en el momento que decidió candidatear la presidenta, se deslegitimó y incumplió el mandato de la Constitución, que solamente le dijo convoque a elecciones, no le dijo candidatea a las elecciones que va a convocar. Por ello, hoy en día, cuando nos habla la presidenta en los spots, ¿no? Porque el gobierno sí tiene dinero para spots publicitarios, para publicidad gubernamental, el gobierno sí tiene dinero, pero para salud no, acude a este tipo de artificios jurídicos. Cuando nos habla la presidenta, no sabemos si nos habla la presidenta en transición o la presidenta candidata. Consecuencia de esta decisión, donde primó más su interés político electoral, naturalmente la otra fuerza política mayoritaria en el legislativo le van a poner candados, porque es este efecto de la forma en la que están ejerciendo el poder y que en política no están pudiendo destrabar, no tienen la capacidad de dialogar y acordar siquiera un día de elecciones. Tuvo que ser el Tribunal Electoral quien los sentó en 2 oportunidades a lo largo del año para que se acuerden, porque como organizaciones políticas, como candidatos presidenciales, no han demostrado tener la capacidad de diálogo, concertación y acuerdo. Por ello, es necesario reconstruir el poder, porque ya estos actores políticos están siendo tan desgastados, tan deslegitimados, que necesitamos renovar las estructuras del poder público en el país y retomar el redireccionamiento en nuevas decisiones. De aquí en adelante, cuando elijamos presidente, Aníbal, no va a acabar la pandemia. Necesitamos políticas de Estado que en 5 años se traduzcan para contener, para generar inclusive la garantía en la compra de los medicamentos de la vacuna cuando esta sea difundida a nivel mundial. Y esto es decisión de nuestros gobernantes. Hoy se están equivocando. El legislativo con sus 2/3 y el gobierno de transición con su intención de continuar como candidato en un proceso electoral muy complejo. ¿Y quién paga la factura de todo esto? El pueblo. El pueblo. Muy amable Israel Quino, analista constitucional. Un saludo de nuevo afectuoso hasta La Paz y espero tenerte de nuevo para más análisis. Efectivamente, nos quedamos con que esto es un estado excepcionalmente calamitoso.
Nos vamos. Ahora sí, directamente hasta la Gracias, cocina. Iván.